¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en el video de hoy les voy a estar contando algo un poco curioso. Les voy a estar mostrando la estrategia y vamos a estar analizando la estrategia que usó Bad Bunny para lanzar uno de sus últimos discos, y es algo que hace siempre a la hora de lanzar un álbum. Y es muy curioso porque yo nunca pensé que una persona del género musical iba a implementar tan bien estrategias de marketing tan específicas y que al fin y al cabo son las mismas que vos podés aplicar para poder vender más con tu negocio de cursos, servicios o productos digitales que estés vendiendo a través de redes sociales, porque literalmente Bad Bunny sabe muy bien que para que le vaya muy bien a sus temas y a sus discos y que haya sido récord casi que mundial en la mayoría de los álbumes que ha lanzado, lo bien que sabe Bad Bunny este concepto es que básicamente tiene que hacer marketing, y el marketing al fin y al cabo es la parte más importante de un negocio. El marketing es lo que hace que la gente llegue vendida. El marketing hace todo el trabajo por vos. El mundo de las ventas, el proceso de ventas en un negocio online es básicamente un resultado de todo lo que hay por detrás, en realidad, de todo lo que hay por detrás que viene siendo el marketing. Entonces, hay muchos negocios que piensan que el problema central está en las ventas, y en realidad las ventas es el último paso, ¿ok? Y es solo una mínima parte de lo que requiere convertir desconocidos en clientes o desconocidos en reproducciones, en el caso de Bad Bunny, que él es cantautor básicamente. Entonces, lo que hoy les quiero compartir es un análisis detallado de qué fue lo que hizo Bad Bunny en este último lanzamiento, que fue una locura. Yo los temas literalmente los tengo ultra pegados, y ha sido una locura, pero todo fue gracias al marketing que hizo antes y después del lanzamiento, y eso es una locura. Y se los voy a compartir, y aparte de eso les voy a compartir cómo esto que él está haciendo y lo que hace con todos sus álbumes se puede aplicar para cualquier tipo de lanzamiento de cualquier negocio digital que venda productos o servicios. Incluso yo adopté muchas cosas de los lanzamientos porque esto lo analicé muy cerca del lanzamiento de mi negocio, lo tengo ya analizado hace tiempo, y literalmente apliqué cosas que ni en pedo pensé que iban a funcionar, y fue una locura, fue una locura. Entonces se los quiero compartir para que ustedes también lo puedan aplicar. Entonces les voy a compartir pantalla directamente del iPad para que lo puedan ver mejor. Lo primero que vamos a ver es un poco, bueno, como la esencia que tuvo como este álbum dentro de lo que es el lanzamiento en general. Como que hay muchas cosas muy importantes a tener en cuenta en cuanto a marca y demás. Vamos a verlo en este recuadro acá. Por otra parte, vamos a ver como una línea histórica para que ustedes vean como el timing que tiene el lanzamiento y que debería tener cualquier lanzamiento, literal, es una locura. Y cómo todo esto se puede aplicar al mundo de los negocios digitales. Bien, entonces vamos a ir por la primera parte, que tiene que ver con un poco el desglose en general de lo que es el álbum de Bad Bunny, bien, que lanzó este 5 de enero, sí, el 5 de enero fue. Entonces, acá hay algo muy importante, que es que durante todo el pre-lanzamiento y lanzamiento de lo que fue el álbum, lo que más primó en este lanzamiento de este álbum fue una conexión muy profunda con su cultura, con su gente, con su audiencia. O sea, hay algo que él lo hace muy bien, y esto es muy importante, que todo negocio lo puede hacer muy bien, y yo también es algo que he puesto en práctica y me ha funcionado estupendamente, que es conectar muy bien con la cultura, con tu gente, con tu audiencia, sobre todo gracias a, o después en realidad, de entender, en este caso él, entender los géneros tradicionales, ¿okay? De su cultura, de su audiencia, de su gente, y en este caso para vos, en tu nicho específico, ¿okay? En tu cliente ideal, ¿bien? ¿Qué fue lo que le permitió a Bad Bunny tener una real conexión profunda con su cultura, con su gente, con su audiencia? Es conocer muy bien los géneros, en el caso de él, tradicionales de su cultura, de la gente que más lo escucha a él. Entonces, acá, cómo vos podés trasladar esto a tu negocio es entendiendo muy bien a tu nicho, a tu cliente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vos podés conectar. Y por ejemplo, yo en mi caso, algo que empecé a aplicar después de que entendí esto, después de que vi que Bad Bunny lo hace todo el tiempo, empecé a conectar mucho con mi audiencia, no solamente gracias a una investigación que hice de mercado, de qué es lo que hoy quiere, qué es lo que le gusta a mi audiencia, qué es lo que lo frena, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dolores, cuáles son sus angustias, sus frustraciones, cuáles son las cosas que los motivan, cuáles son las cosas que los hacen conectar emocionalmente. Yo empecé a conectar mucho desde
los dolores, los problemas sobre todo, que mi cliente tiene idealmente ahora, ¿ok? Ahora en este momento, pero que a mí me pasaron hace mucho tiempo, ¿bien? O que me pasaron hace ya más tiempo. Entonces, el tipo de contenido que yo empecé a hacer mucho, y lo vas a ver en mi Instagram también, y te recomiendo que lo empieces a hacer porque literalmente yo noté un cambio muy abismal con eso, y gracias a eso también vendí los cupos de enero en 2 semanas. O sea, yo en 2 semanas liquidé todos los cupos, y ahora todavía yo no abrí los cupos y ya hay 2 cupos reservados para el 1 de marzo. Entonces, y eso fue gracias al tipo de contenido que vengo haciendo. Eh, entonces, en este caso, lo que yo te recomiendo es que empieces a conectar con tu audiencia desde el conocimiento real de tu audiencia, desde los dolores sobre todo, desde los problemas que hoy tienen, pero conectarlos contándolos desde tu historia. Bien, entonces yo, por ejemplo, en el 2021 lancé mi primer producto digital y lo llevé a $7.000 en como 3 meses más o menos. Me tardó llevarlo a $7.000 con 3 amigos más. No teníamos idea de lo que hacíamos y yo empecé a hablar mucho de eso, de cómo a mí me costaba, de cómo a mí me frustraba tanto no poder conseguir tantos clientes, que literalmente me di cuenta que tenía que hacer cosas diferentes. Tuve que empezar a invertir en educación, en formarme, etcétera. Y yo cuando empecé a contar eso a través de redes sociales, hubo incluso una de las personas que me terminó comprando, que fue uno de los primeros, que me dijo, boludo, yo no sabía esa parte de tu historia, o sea, yo no sabía que vendías productos digitales desde el 2021. Y yo nunca lo había contado porque pensé que a la gente no le iba a importar. Cuando al fin de cuentas, lo más importante es que vos puedas conectar los puntos de tu historia, que sobre todo te provocaron dolor, con los puntos de dolor actuales de tu cliente ideal. Y esa es la forma más leal de conectar con tu audiencia, la forma más fuerte de conectar con tu audiencia, porque estás conectando desde un dolor tuyo que vos tuviste, pero que ahora ellos tienen. Bien, entonces eso es lo que más te recomiendo a la hora de poder conectar con tu audiencia. Bien, y eso es algo que pasa durante todo el álbum y lo hace todo el tiempo de diferentes maneras, Bad Bunny. En este caso, él, por ejemplo, se centró mucho en los géneros tradicionales de Puerto Rico y los empezó a fusionar, ¿okay?, con géneros un poco más actuales. ¿Okay? En este caso los géneros tradicionales son la samba, hay como otros, la zumba, perdón, la zumba, la salsa, que son muy tradicionales de Puerto Rico, y los fusionó mucho con el dembow, con el reggaetón, que son como cosas más actuales. ¿Y qué hizo él con eso? ¿Por qué fusionó estos dos géneros? ¿Por qué? Porque él quería llegar a más personas. Él pudo abrir su nicho gracias a que fusionó eso. Entonces, él en este caso pudo abrir un poco su nicho, no solamente apuntándole a Puerto Rico, porque él es de Puerto Rico, la mayoría de la gente que lo escucha es de Puerto Rico, si bien tiene oyentes de todo el mundo, la mayoría de las personas y su cliente como más leal es de Puerto Rico, porque él es de ahí. Es lo mismo que hablar de, no sé, de Paulo Londra, que la mayoría de la gente que más lo escucha es de acá de Argentina, porque él es argentino. Entonces, la cosa es que acá lo que hizo Bad Bunny es abrir su nicho fusionando estas dos cosas. Ahora, otra de las cosas importantes que él tuvo en cuenta es básicamente hacer un lanzamiento en fechas significativas. Bien, él lanza su álbum en víspera de Reyes, un día antes de Reyes o un día después, no me acuerdo si es un día antes o un día después, ahora lo vamos a ver igual en la línea de tiempo. Pero fíjense que esto es muy importante, o sea, esto es increíble, o sea, esto ya es otro level de marketing y literal, entender primero cómo la cultura latina tiene muy en cuenta la víspera de Reyes en este caso, o la víspera de ciertos acontecimientos, y cómo ese momento él lo usa para lanzar algo tan importante como su álbum. Entonces, en este punto es muy importante que vos entiendas que cada vez que vos hagas un lanzamiento, cada vez que quieras promocionar algo nuevo, que quieras, no sé, modificar algo importante dentro de lo que es tu oferta, es muy importante que en este punto entiendas que las fechas importantes para la cultura, para tu nicho, para tu cliente, también van a repercutir en la efectividad, en el éxito de ese lanzamiento. Bien, porque no es lo mismo lanzar un lunes que lanzar un domingo que lanzar un miércoles. No es lo mismo lanzar el día de la bandera que lanzar el día de un mundial. O sea, hay cosas muy importantes a analizar a la hora de hacer un lanzamiento de lo que sea. ¿Okay? Entonces esto es muy importante y es algo que deberías tener muy en cuenta. Otra de las cosas es que hizo presentaciones en vivo, bien, previas al lanzamiento. Es decir, que él empezó a hypear en algún sentido, empezó a elevar la conciencia de las personas que lo escuchan
antes del lanzamiento. Y esto tiene que ver con la fase de pre-lanzamiento, que ya la vamos a ver en profundidad. Y por otra parte también apuntó a hacer muchas colaboraciones, colaboró con actores de Puerto Rico, colaboró con Spotify, colaboró de una manera tan especial que eso le permitió también hacer eventos sorpresas. Y por ejemplo la colaboración que hizo con Spotify, hizo un evento donde literalmente creo que fue un evento gratuito incluso, claro, fue un evento sorpresa en realidad, que lo hizo de la mano de Spotify. Y no te das una idea la cantidad de guita que debe haber hecho con esa colaboración. O sea, no te das una idea. No te das una idea la plata que él ya está recaudando desde antes de hacer esto, de lanzar su álbum. Y por otra parte, una cuestión del branding muy cultural. O sea, fíjate que todo lo que es el álbum, bueno, en este caso, fíjate los stickers que tiene. Puerto Rico, seguimos aquí. Hace un tiempo pasó algo como muy, muy especial en Puerto Rico en cuanto a la cultura. Y es como que hubo una represión bastante importante en Puerto Rico. Y fíjate acá lo que hace él. Este proyecto es dedicado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero. O sea, fíjate que su branding apunta todo el tiempo a estar... Fíjate lo que es el nombre de la segunda canción. Voy a llevarte para PR. O sea, todo el tiempo él está conectando desde su branding, desde su imagen básicamente, con su cultura, con su gente, con su audiencia. Entonces, el branding es muy cultural en este caso, está muy abocado y está muy regido por la cultura, por su nicho, por su cliente ideal en este caso, ¿bien? Que es mayormente la gente de Puerto Rico. Entonces, fíjate cómo él, a través de su branding, también está conectando emocionalmente y está conectando con su audiencia. Entonces, eso es muy importante. Esos son como los puntos más generales de lo que es el álbum y algunas cosas importantes que me parecía importante mencionar. Ahora, yo hice una cronología, ¿ok? Y analicé muy bien, y esto más que nada para medir un poco el timing de lo que es un lanzamiento, para medir los tiempos que se deberían manejar, aplicado en un álbum, en algo tan nada que ver, en algo tan alejado de lo que es un negocio digital. Pero fíjate cómo se respetan ciertas cosas que en un negocio digital también suceden. O sea, yo también lo hice en el lanzamiento de mi negocio, de mi mentoría, donde, por cierto, ayuda a negocios a escalar a $50,000 en 120 días, y literalmente fue una locura. O sea, fue una locura. Yo no podía creer que en 2 semanas había liquidado todos los cupos. Y ahora no puedo creer que antes de abrir los cupos, la gente ya me está reservando los cupos. Y esto es gracias a esto mismo que te estoy contando ahora. Bien, entonces, quiero que vos también lo puedas entender para que dimensiones lo importante que es tu contenido, lo importante que es la forma en la que vos conectás con tu audiencia. Entonces vamos a analizar un poco la cronología de cómo fue básicamente esta puesta en marcha del lanzamiento, y vamos a encontrar una fase de pre-lanzamiento, una fase de lanzamiento y una fase de post-lanzamiento. ¿Bien? Entonces, fíjate que el lanzamiento lo hace un 5 de enero. ¿Ok? El lanzamiento es el 5 de enero. Y fíjate él cuándo empieza el pre-lanzamiento. Un 5 de diciembre. Es decir, que acá vos ya tenés un timing. Acá hay un timing de un mes. Es decir, que vos, si vas a lanzar algo, si vas a querer presentar algo nuevo, si vas a querer lanzar un producto, un servicio nuevo, o una actualización incluso, no hace falta que sea un producto o un servicio nuevo, puede ser una actualización de tu producto o de tu servicio. Deberías hacerlo como mínimo un mes antes de lanzarlo. Bien, entonces esto sí requiere una preparación. Y fíjate lo que él hace el 5 de diciembre, es decir, un mes antes. Él lanza una canción, que es la primera canción, que se llama El Club. Y acá lo que él genera con esto, lanzando un primer sencillo de lo que es el álbum, él no había dicho nada de que iba a haber un álbum todavía, no había mencionado de que iba a haber un álbum, solamente lanzó un sencillo y la gente no entendía nada. Bien, pero justamente este tema tiene como esa fusión de la que hablábamos acá, tiene esta fusión de géneros tradicionales, y fíjate que él apunta inicialmente de entrada a un público muy masivo, ¿ok? Un público muy abierto en este caso. ¿Por qué? Porque fusiona diferentes géneros. Y acá él lo que hace es generar un poco esta anticipación, él le anticipa en realidad a su audiencia esta fusión, ¿ok? Entre géneros de lo que se va a venir, ¿ok? Entonces acá lo que hace es aumentar también su alcance, porque no solamente esta canción tiene mucho reggaetón, mucho dembow, sino que también tiene mucha salsa, tiene como géneros muy tradicionales de Puerto Rico. Entonces esto le permite básicamente llegar a un público más abierto
y generar también un tipo de conexión muy especial, sobre todo con su público específico, que es la gente de Puerto Rico. Eso hizo el 5 de diciembre, ¿bien? Empezar a generar anticipación, dar un poco de contexto de qué es lo que se viene y sobre todo apuntar a un público muy abierto, ¿bien? Conectando específicamente con su nicho ideal. Ahora, el 26 de diciembre, ¿ok? 26 de diciembre, como unos 16 días más tarde, aprox, a esta hora ya estoy quemado para hacer cuentas, así que critíquenme si quieren, no hay ningún problema. Pero el 26 de diciembre él anuncia el álbum y vos decís, ok, es un poco temprano, pero en realidad no, él sigue apuntando a anticiparle a la audiencia qué es lo que se viene. Y acá es muy interesante lo que hace, porque no solo anuncia que se viene un álbum nuevo, sino que saca otro sencillo más, ¿ok? Saca otro tema más del álbum, saca uno de los temas más dentro de este día, dentro del 26 de diciembre. Y acá lo que hace, básicamente, ¿por qué anuncia el álbum y saca otro tema más? Para mantener el interés, ¿ok? Mantiene el interés todo el tiempo en la audiencia, genera una emoción, ¿ok? ¿Por qué? Porque está anunciando algo que toda la gente quiere, ¿ok? Conecta emocionalmente con su audiencia, anticipa nuevamente todo lo que se viene y vuelve a meter una pieza más, ¿ok? Como que, fíjate que él va desbloqueando como partecitas. Bien, esto es como un rompecabezas. Vos imaginate que el álbum es una cosa así y él te está revelando esta partecita y después te revela esta partecita. Bien, y esto de empezar a fragmentar tu anuncio, empezar a fragmentar como el completo de tu lanzamiento, es algo muy interesante y que Bad Bunny lo hace muy bien. ¿Ok? Entonces, empezar a contar ciertas partes, empezar a revelar ciertas partes de tu lanzamiento, de tu producto, de tu servicio, es algo muy interesante que se puede aplicar también a través de redes sociales. Y otra de las cosas es que lo hace en una fecha específica. ¿Por qué? Porque es después de Navidad. Fíjate que acá aplica justamente el tema de la fecha específica, que es una fecha muy importante para todo el mundo, te diría. Todo el mundo festeja Navidad en la misma fecha. Entonces, acá es muy importante cómo él anuncia su lanzamiento después de Navidad. Y lo plantea en muchas redes, pusieron que era como el regalo del conejo. Entonces, literalmente hay como un sentido en todo esto muy interesante y está muy bien pensado, está muy bien pensado. A mí me llamó mucho la atención cuando me puse a analizarlo y fue una locura, fue una locura. El 3 de enero, ¿ok? El 3 de enero, ya casi llegando, es decir, 2 días antes del lanzamiento oficial de lo que es el álbum, él lo que hace es revelar la lista de todas las canciones, ¿ok? Fíjate que acá revela, te diría que el 50% del álbum, ¿ok? Nada más que no te está revelando como el sonido de este álbum, pero te está revelando casi que el 50%, ya abarca mucho más. Y aparte de eso lanza un cortometraje, ¿ok? En este caso lo que él hace es apuntar a mucha más profundidad de lo que es el lanzamiento, es decir, descubre una parte muy muy importante dentro de lo que es el lanzamiento del álbum y eso genera mucha más profundidad, es decir, genera mucho más interés en las personas y hace una temática que tiene que ver con este cortometraje que genera también una conexión muy fuerte. ¿Por qué? Porque este cortometraje encima está dirigido por un cineasta, actor, cineasta, que es puertorriqueño, ¿ok? Entonces vuelve nuevamente a reconectar, y fíjate que acá lo había hecho de vuelta, y acá también, emocionalmente, cuando anuncia el álbum, con su nicho específico, ¿ok? Con el nicho específico de él. ¿Por qué? Porque mete a una persona que es propia de Puerto Rico, ¿ok? Entonces fíjate cómo todo el tiempo está volviendo a conectar de vuelta con su nicho específico. Y acá lo que genera es básicamente mucho hype con la interacción de la audiencia a través de la función descubrir, ¿ok? Lo cual termina generando muchas conversaciones. Y acá lo que él hace en este punto es que reveló, fue muy loco cómo lo hizo, porque la lista de sus canciones no la reveló y dijo, ok, esta es la lista de las canciones. No, lo que él hizo fue generar interacción con su audiencia con la función de descubrir. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue darle coordenadas en Google Maps a las personas. Él empezó a tirar coordenadas como generando curiosidad, la gente no entendía nada. Y claro, la gente después, él les dijo que vayan a buscar eso en Google Maps. Y esto lo que genera es una interacción con las personas. Es decir, yo te doy algo y vos con este algo podés hacer otra cosa. Y encima podés descubrir algo que es propio mío. Entonces él lo que hizo fue darle coordenadas a las personas para que las inserten en Google Maps y esas coordenadas en Google Maps revelaban una parte del nombre de las canciones o revelaban el nombre completo de las canciones. Entonces, fíjate cómo
a través del contenido, básicamente, porque él lo hizo, creo que a través de sus historias lo hizo, empezó a revelar estas coordenadas y la gente literalmente interactuaba con eso y esto generó muchos comentarios también, como que la gente empezaba a comentar y eso en definitiva generó mucho más alcance. Entonces, esto no está pensado simplemente por interactuar con la audiencia, por darle coordenadas a la gente. Está pensado para generar más alcance, para llegar a más personas. O sea, tiene toda una lógica por detrás. Entonces, esto es lo que a mí más me voló la cabeza, literal. Yo no lo podía creer cuando entendí eso y entendí la lógica detrás de eso. O sea, todo estaba apuntado ¿a qué? A generar más conversaciones. ¿Por qué? Porque las conversaciones, cuando alguien comenta mucho algo, te genera más alcance. Entonces, hubo mucha interacción con la audiencia y eso fue lo más importante. Ahora, el 5 de enero hizo el lanzamiento oficial, ¿ok? Un mes después, exactamente un mes después, literal este fue el primer anuncio, y esto también te da el indicio de que esto está muy bien pensado. Y por otra parte, lo hizo en Reyes, ¿ok? Es decir, lo metió en una fecha específica, lo planteó como si fuera un regalo, ¿ok? Un regalo de Reyes, y nuevamente vuelve a conectar con la audiencia a través de una tradición latinoamericana que todo el mundo festeja, que para todo el mundo es muy especial, y él plantea el lanzamiento del álbum como un regalo de Reyes, ¿bien? Y lo hace en una fecha específica. Fíjate cómo esto de las fechas específicas los hace en momentos específicos también. 26 de diciembre anuncia el álbum, 5 de enero Reyes hace el lanzamiento oficial del álbum. Entonces no es ningún boludo Bad Bunny, básicamente. 13 de enero, ¿qué es lo que hace? Es decir, 8 días después, ¿ok? 8 días después, él hace un relanzamiento, que esto me pareció una locura. Hacer un relanzamiento lo que te puede permitir a vos es ampliar la audiencia, y él no solo que amplió la audiencia, sino que colaboró en un evento con Jimmy Fallon, una persona muy reconocida a nivel mundial, y estuvo básicamente en un programa dando una sorpresa, o sea, hizo una sorpresa, una colaboración, generando mucho más hype y mucha exclusividad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo hizo en un canal muy específico, esta colaboración, con gente solamente de Puerto Rico. Por eso planteo la exclusividad acá, porque le dio mucha exclusividad a su nicho específico y eso está muy bueno. Pero fíjate que él cantó un par de canciones en esta colaboración, estuvo en vivo encima, fue una sorpresa que haya sido en vivo, porque eso es también un componente muy especial, las sorpresas, y amplió muchísimo la audiencia. ¿Por qué? Porque colaboró con una persona que lo conoce mucha gente. ¿Y qué hizo ahí? Relanzó nuevamente lo que ya había lanzado hace 8 días atrás. Es decir, le volvió a dar muchísimo oxígeno, le volvió a dar mucha sangre a sus canciones, nuevamente, ¿ok? A su producto, básicamente. Y 3 días más tarde, el 15 de enero, hace un concierto sorpresa, ¿ok? Generando otra vez conexión. ¿Por qué? Porque lo hizo en Puerto Rico, ¿ok? Lo hizo en una ciudad, en un pueblo muy pequeño de Puerto Rico, y fue un concierto sorpresa. Entonces, esto también es contemplado como un bonus, ¿ok? Dio un bonus extra, pero no a cualquier persona, se lo dio a su nicho específico, ¿bien? Entonces, ahora, ¿cómo todo esto, toda esta línea se traduce a los negocios digitales? Acá hay dos conceptos muy importantes que a mí me parecen claves, que los puedas entender y los puedas aplicar para cualquier tipo de lanzamiento que quieras hacer. Primero que nada, el concepto clave es generar anticipación. ¿A través de qué? A través de fechas y días específicos. Esto es algo clave. Tenés que elegir muy bien cuáles son los días en los que les vas a hablar a tu audiencia sobre lo que querés lanzar. Por otra parte, hacerlo con interacción, ¿ok? Hacer interactuar a tu persona, a tu cliente ideal, con eso que vos querés lanzar. Que te preguntale, hacer alguna actividad, regalale algo con lo que ellos puedan interactuar. O sea, esto es muy interesante. El tema de la interacción es muy interesante. A través de lives, generar anticipación a través de lives. ¿Por qué? Porque yo a través de un live en Instagram, a través de un live en YouTube, en lo que sea, ya puedo anticiparte muchas cosas. Y esto que genera también mucha conexión, porque estás en vivo con tu gente. Y por otra parte, generar anticipación con sorpresas. Fíjate que los primeros días él lo que hace es generar anticipación con un sencillo, con otro sencillo. Y esto fue sorpresa también. ¿Ok? Entonces el factor sorpresa, con interacción, con lives, con fechas y días específicos, es algo que literalmente debería sí o sí aplicar. Ahora, otro factor importante es el timing, ¿ok? Tiene que ver con los tiempos que vos vas a manejar en tu lanzamiento.
Entonces, fíjate que él arranca un mes antes, ¿ok? Y este es el tiempo específico que vos deberías tener en cuenta para cualquier cosa que quieras lanzar. Si vos empezás 2 semanas antes, si vos empezás una semana antes de lanzar lo que sea, te aseguro de que vas a llegar a mucha menos gente. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda tu mensaje en llegar a más personas es mucho más corto. Entonces, cuanto antes empieces, mucho mejor. Ahora, no te pases de un mes tampoco, porque vas a tener que pensar muchas más estrategias para poder mantener el interés, que es lo que hizo Bad Bunny lanzando pedacito por pedacito. Y esa es la clave también. Anunciar todo el tiempo. Fíjate que él antes de lanzar, todo el tiempo estaba haciendo mención a su álbum, lanzándote una canción, lanzando otra canción después en la segunda aparición, lanzando también esta parte que veíamos acá, el hecho de anunciar el álbum, ¿ok? Fíjate que todo el tiempo él está anunciando. ¿Y cómo lo anuncia? Con interacción, con likes, con sorpresas, ¿ok? Relanzar 8 días después. Fíjate esto, o sea, él relanzó, después de que lanzó su álbum, relanzó 8 días después, relanzó 10 días después y 12 días después dio un bonus sorpresa, ¿ok? Es decir, que usó 3 momentos específicos después de su lanzamiento para seguir aumentando el alcance, ¿ok? Y el último lo hizo con un bonus sorpresa, ¿bien? Entonces, gente, esto literalmente es todo lo que hoy les quería compartir. Creo que hay cosas muy interesantes que se pueden llevar de acá. Estamos casi en media hora de video. Espero que realmente les haya servido. Y no se olviden que el 1 de marzo estamos abriendo las puertas nuevamente de Clarity, que es la consultoría 1 a 1, donde yo estoy acompañando 1 a 1 y me meto de lleno en negocios que vendan productos o servicios digitales a través de redes sociales para llevarlos a $50.000 en 120 días o menos. Tengo un cliente que en el primer mes venía de facturar $50.000 y $60.000 mensuales y en el primer mes trabajando juntos superó la barrera de los $100.000. Tengo un cliente que en el primer mes de ventas venía a hacer $10.000, $15.000 y en el primer mes de ventas, fue el segundo mes de consultoría, pero fue el primer mes de ventas, logró superar los $35.000. O sea, le hicimos casi un por 2 a su negocio en el primer mes de ventas. Entonces, literalmente, todas estas cosas que yo siempre hablo en mis videos son cosas que implemento con mis clientes para ayudarlos a vender más. Y para el mes de marzo solamente quedan 3 cupos. Ya hay 2 personas que reservaron su cupo a un descuento exclusivo, a un valor exclusivo. Así que si querés ser el próximo caso de éxito de Clarity que te acompañe 1 a 1 para escalar tus ventas dentro de tu negocio online de productos o servicios digitales, te voy a dejar un link acá abajo para que veas todo lo que conlleva la mentoría, cómo es el proceso y que puedas agendarte una llamada 1 a 1 conmigo. Actualmente yo estoy tomando las llamadas porque es muy reducido, entonces lo puedo hacer. Y si no, podemos hablar por WhatsApp también. En ese mismo link vas a encontrar un link de WhatsApp para poder hablar conmigo. Así que espero que te haya servido. Suscríbete a este canal porque todas las semanas estoy compartiendo contenido de cómo escalo mi propio negocio de consultoría y cómo escalo el de mis clientes. Así que espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video y nada, nos vemos. Chau.